En el juicio, el abogado del marido se burló de la esposa, hasta que ella dijo: «Llamo a mi testigo». El juzgado familiar número 18 de la Ciudad de México se encontraba sumido en esa atmósfera pesada y sofocante que caracterizaba las mañanas de octubre en el centro histórico. El edificio de concreto gris, construido en los años 70, parecía absorber no solo la humedad del clima, sino también el sufrimiento de las familias que día tras día cruzaban sus puertas buscando justicia en asuntos del corazón. Esperanza Mendoza caminó por el pasillo central con paso vacilante, sus zapatos de tacón bajo resonando contra el piso de mosaico agrietado. A sus 43 años conservaba una belleza serena pero cansada, como una flor que ha resistido demasiadas tormentas. Su cabello castaño, recogido en un moño sencillo, enmarcaba un rostro que había conocido mejores días, pero donde aún brillaban unos ojos color miel que reflejaban una determinación silenciosa. Vestía su único traje formal, una falda azul marino y una blusa blanca que había comprado en el mercado de San Juan 5 años atrás, cuando aún tenía esperanzas de que las cosas entre ella y Rodolfo pudieran arreglarse. La tela se había desteñido ligeramente con los lavados, pero estaba impecablemente planchada. En su mano derecha llevaba un bolso negro de piel sintética, desgastado en las esquinas, que contenía todos sus documentos y las últimas fotografías familiares que le quedaban. «Buenos días, señora Mendoza», le dijo su abogado, el licenciado Herrera, un hombre mayor de cabello blanco y modales gentiles que había aceptado llevar su caso por una cuota simbólica después de escuchar su historia. «¿Cómo se encuentra usted esta mañana?». Esperanza le sonrió con una mezcla de gratitud y nerviosismo. Durante los últimos 6 meses, el licenciado Herrera había sido la única persona que la había tratado con dignidad en todo este proceso legal que había convertido su vida en un infierno público. «Nerviosa, licenciado, pero lista para que esto termine de una vez por todas», respondió Esperanza ajustando la correa de su bolso. 23 años de matrimonio no pueden reducirse a lo que él está diciendo de mí. El abogado asintió comprensivamente. Había visto demasiados casos como el de Esperanza. Mujeres de clase media que habían dedicado sus vidas al hogar y la familia, solo para descubrir que legalmente tenían muy pocos derechos cuando sus esposos decidían cambiarlas por modelos más jóvenes. «Recuerde lo que hemos hablado, señora Mendoza. Mantenga la calma sin importar lo que diga el licenciado Salinas. Ese hombre tiene la lengua viperina, pero los hechos están de nuestro lado». Esperanza asintió, aunque su estómago se contraía de la ansiedad. Durante las audiencias previas, había sido testigo de la crueldad con la que el abogado de Rodolfo la había tratado. El licenciado Eduardo Salinas era todo lo que ella había aprendido a despreciar. Un hombre de 50 años, alto y elegante, con un traje que probablemente costaba más que el alquiler mensual de su pequeño departamento, y una sonrisa que helaba la sangre. Tenía el cabello plateado perfectamente peinado hacia atrás, ojos grises calculadores, y una manera de hablar que convertía cada palabra en un cuchillo afilado. Salinas representaba todo lo que el dinero podía comprar en términos de poder legal. Su bufete, ubicado en Santa Fe, era conocido por ganar casos imposibles para clientes adinerados que necesitaban librarse de problemas domésticos. Y claramente, para él, Esperanza no era más que eso. Un problema doméstico que había que resolver de la manera más económica posible. «Mira nada más quién llegó», escuchó una voz familiar a sus espaldas. Esperanza se volteó lentamente y se encontró frente a frente con Rodolfo Aguilar, el hombre que había sido su esposo durante más de 2 décadas. A los 46 años, Rodolfo había mejorado con la edad, o al menos eso pensaba él. Su éxito en el negocio de importación de autopartes le había dado acceso a gimnasios exclusivos, tratamientos dermatológicos y un guardarropa que reflejaba su nueva posición social. Era un hombre de estatura media, complexión atlética mantenida artificialmente, cabello negro con algunas canas estratégicamente dejadas para dar una apariencia de madurez distinguida. Pero lo que más había cambiado en Rodolfo no era su apariencia física, sino su actitud. Donde antes había calidez, ahora había frialdad. Donde antes había respeto, ahora había desdén.
Su mirada hacia Esperanza era la misma que podría dirigir a un mueble viejo que había decidido tirar. «Rodolfo», murmuró Esperanza, sintiendo cómo su corazón se aceleraba involuntariamente. A pesar de todo lo que había pasado, a pesar de toda la humillación y el dolor, ver al padre de sus hijos aún le causaba una punzada extraña en el pecho. «Esperanza», respondió él con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Espero que hayas venido preparada para firmar los papeles sin hacer más escándalo. Esto ya ha durado demasiado tiempo». Antes de que ella pudiera responder, apareció a su lado una mujer que Esperanza conocía muy bien, aunque nunca habían sido formalmente presentadas. Valeria Soto tenía 26 años, y el tipo de belleza artificial que el dinero podía comprar. Cabello rubio platinado, labios excesivamente rellenos, uñas largas decoradas con diseños elaborados, y un vestido rojo que costaba más que el sueldo mensual que Esperanza había ganado cuando trabajaba como recepcionista, antes de que Rodolfo le pidiera que dejara su empleo para cuidar a sus hijos. Valeria colgaba del brazo de Rodolfo como un accesorio caro, y su presencia en el juzgado era tan innecesaria como insultante. Era evidente que estaba allí para humillar aún más a Esperanza, para demostrar públicamente que había sido reemplazada por una versión más joven, y según los estándares superficiales de Rodolfo, mejorada. «Mi amor», le dijo Valeria a Rodolfo con una voz dulzona que hizo que Esperanza sintiera náuseas. «¿Esta es la señora de la que me hablas? ¿La que no quiere aceptar que ya terminó todo?» El licenciado Herrera se acercó discretamente a Esperanza y le puso una mano protectora en el hombro. «No les haga caso, señora Mendoza. Vamos adentro. El juez nos está esperando». La sala de audiencias del juzgado familiar número 18 era un espacio rectangular y austero, con paredes de color beige que alguna vez habían sido blancas, iluminado por tubos fluorescentes que parpadeaban ocasionalmente. Al frente se alzaba el estrado del juez, un escritorio de madera oscura que había visto mejores días, flanqueado por las banderas de México y la Ciudad de México. Las sillas de plástico azul para el público estaban dispuestas en filas irregulares, y el ambiente olía a desinfectante barato mezclado con el aroma a café frío que siempre parecía permear los edificios gubernamentales. El juez Ramírez, un hombre de unos 60 años con bigote gris y lentes de lectura que se acomodaba constantemente, ya estaba revisando los expedientes cuando entraron. Era conocido por ser justo pero impaciente, y tenía fama de no tolerar los dramas innecesarios en su sala. «Buenos días», anunció con voz firme. «Estamos aquí para la audiencia final del caso de divorcio entre el señor Rodolfo Aguilar Castro y la señora Esperanza Mendoza de Aguilar. Licenciado Salinas, entiendo que su cliente está listo para presentar sus alegatos finales». Eduardo Salinas se puso de pie con la elegancia de un actor consumado. Su traje gris oscuro de la mejor calidad contrastaba dramáticamente con la sencillez del atuendo de Esperanza, y él era muy consciente del efecto visual que esto creaba. Llevaba un maletín de piel italiana que había colocado estratégicamente sobre la mesa, y sus gemelos de oro brillaban bajo la luz fluorescente mientras ordenaba meticulosamente sus papeles. «Efectivamente, su señoría», comenzó Salinas con una sonrisa confiada. «Mi cliente, el señor Aguilar, ha sido más que generoso en sus ofertas de acuerdo. Sin embargo, la señora Mendoza parece tener expectativas completamente irreales sobre lo que le corresponde de un matrimonio que, francamente, ella no contribuyó a construir de manera significativa». Esperanza sintió que la sangre se le subía a las mejillas. Sabía que esto era solo el comienzo, pero las palabras de Salinas ya estaban calando hondo en su amor propio. El licenciado Herrera se levantó para objetar, pero Salinas continuó sin darle oportunidad. «Su señoría, los hechos son claros y están documentados. Durante 23 años de matrimonio, la señora Mendoza fue, en el mejor de los casos, un ama de casa. No trabajó, no generó ingresos, no invirtió en el negocio de mi cliente. Se dedicó a las labores domésticas básicas que cualquier empleada doméstica podría haber realizado por una fracción del costo de mantenerla». Las palabras golpearon a Esperanza como bofetadas físicas. Recordó las madrugadas levantándose a las 5 de la mañana para prepararle el desayuno a Rodolfo antes de que se fuera a trabajar.
Las noches sin dormir cuando sus hijos, Alejandro y Sofía, estaban enfermos. Las veces que había renunciado a salidas con sus pocas amigas para quedarse en casa, porque Rodolfo necesitaba que ella estuviera disponible para atender a clientes importantes o para organizar las fiestas que habían ayudado a impulsar su negocio. Mientras mi cliente construía una empresa exitosa, continuó Salinas gesticulando dramáticamente, trabajando 16 horas al día, viajando por todo el país para conseguir contratos, arriesgando su capital y su reputación, la señora Mendoza se quedaba cómodamente en casa, gastando el dinero que él ganaba con tanto esfuerzo. El licenciado Herrera finalmente logró interrumpir. «Protesto, su señoría. El abogado está distorsionando los hechos. La señora Mendoza renunció a su carrera profesional a petición expresa de su esposo para poder apoyar su crecimiento empresarial y cuidar a sus hijos. Sostiene la protesta», dijo el juez Ramírez. «Licenciado Salinas, ciñase a los hechos legalmente relevantes». Salinas sonrió como si acabara de recibir un cumplido. «Por supuesto, su señoría. Los hechos legalmente relevantes son estos. La señora Mendoza no tiene título universitario, no tiene experiencia profesional relevante en los últimos 23 años, no posee bienes a su nombre y no puede demostrar ninguna contribución financiera directa al patrimonio matrimonial». Cada palabra era cierta desde un punto de vista técnico, pero Esperanza sabía que la verdad era mucho más compleja. Recordó cuando Rodolfo era apenas un vendedor de refacciones que trabajaba para otro distribuidor. Ella había sido quien lo alentó a independizarse, quien había vendido las pocas joyas que tenía para ayudarle con el capital inicial, quien había trabajado durante los primeros años como recepcionista en una clínica dental para contribuir al ingreso familiar mientras el negocio de él despegaba. Más aún, continuó Salinas caminando ahora frente al estrado como si fuera el escenario de un teatro. Tengo testimonios de empleados domésticos que confirman que la señora Mendoza ni siquiera se encargaba personalmente de todas las labores del hogar. Durante los últimos 10 años mi cliente contrató servicio de limpieza, jardinería y hasta una cocinera de medio tiempo. Esperanza cerró los ojos, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con salir. Era cierto que Rodolfo había contratado ayuda doméstica, pero él había insistido en ello, diciéndole que una mujer en su posición social no debía rebajarse a ciertos trabajos. Y cuando ella había sugerido buscar un empleo para mantenerse ocupada y contribuir económicamente, él se había negado rotundamente, argumentando que eso haría que pareciera que él no podía mantener a su familia. «La realidad, su señoría», dijo Salinas, regresando a su mesa para tomar unos documentos, «es que la señora Mendoza vivió durante más de 2 décadas como lo que podríamos llamar una mantenida de lujo, sin responsabilidades reales, sin contribuciones medibles al éxito familiar, simplemente disfrutando del fruto del trabajo de mi cliente». El término «mantenida de lujo» resonó en la sala como un disparo. Esperanza sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Miró hacia donde estaba sentado Rodolfo y vio que él observaba la escena con una expresión de satisfacción apenas disimulada. El licenciado Herrera se puso de pie nuevamente. «Su señoría, esto es inaceptable. El abogado está utilizando terminología despectiva para...» «Tranquilo, licenciado Herrera», lo interrumpió el juez Ramírez. «Licenciado Salinas, exprese sus argumentos con respeto». Pero Salinas había logrado exactamente lo que quería. La palabra mantenida ya había sido pronunciada, ya estaba flotando en el aire de la sala, ya había sido registrada por el estenógrafo. Era imposible retirarla. «Mis disculpas, su señoría», dijo Salinas con una falsa humildad que engañaba a pocos. «Permítame reformular. La señora Mendoza fue una beneficiaria del éxito económico de mi cliente, sin haber hecho contribuciones proporcionales a dicho éxito. Esperanza sentía que cada palabra la iba reduciendo a menos que nada. 23 años de su vida estaban siendo resumidos y descontados como si no hubieran tenido ningún valor. Recordó las noches que había pasado en vela, cuando Alejandro tenía asma, y Rodolfo tenía que viajar por trabajo. Las veces que había servido de anfitriona perfecta en cenas de negocios, donde se cerraron contratos importantes.
Los años en que había administrado el hogar, con un presupuesto ajustado mientras él reinvertía todas las ganancias en el negocio. Pero más que los recuerdos, lo que más la lastimaba era la mirada de Rodolfo. No había en sus ojos ni una pizca del hombre que una vez le había prometido amor eterno, que había llorado de emoción cuando nacieron sus hijos, que había dicho que ella era el pilar de su vida. Ese hombre había desaparecido, reemplazado por alguien que podía sentarse tranquilamente mientras un extraño la humillaba públicamente. Ahora bien, continuó Salinas, evidentemente disfrutando su momento, mi cliente está dispuesto a ser generoso a pesar de estas circunstancias. Está ofreciendo a la señora Mendoza la cantidad de 200,000 pesos como compensación total y definitiva, más 6 meses adicionales para desocupar la casa familiar, que como sabemos está a nombre únicamente de mi cliente. La suma era insultante. 200,000 pesos por 23 años de vida. Era menos de lo que Rodolfo gastaba en un mes en su nueva vida con Valeria. Esperanza había visto las fotografías en redes sociales, los viajes a Cancún, las cenas en restaurantes exclusivos, las compras en boutiques de lujo. Consideramos que esta oferta es excesivamente generosa, añadió Salinas, considerando que la señora Mendoza no tiene derecho legal a ninguna parte de los bienes empresariales de mi cliente, ya que nunca participó en su construcción y no puede demostrar ningún aporte que justifique una división de patrimonio. El licenciado Herrera finalmente tuvo su oportunidad de responder. Se puso de pie lentamente, con la dignidad de quien ha visto demasiadas injusticias pero no ha perdido la fe en el sistema. Su señoría, lo que acabamos de escuchar es una distorsión grotesca de la realidad. La señora Mendoza no fue una beneficiaria pasiva del éxito de su esposo. Fue su compañera, su apoyo incondicional, y la administradora de un hogar que permitió que el señor Aguilar se concentrara completamente en sus negocios sin preocuparse por nada más. Herrera tenía en sus manos una carpeta modesta, muy diferente del portafolio de cuero italiano de Salinas, pero sus documentos estaban organizados con el mismo cuidado. Tengo aquí testimonios de vecinos, de maestros de sus hijos, de proveedores familiares, que confirman que la señora Mendoza era quien manejaba todas las responsabilidades del hogar y la crianza. Más importante aún, tengo evidencia de que durante los primeros años del matrimonio, ella trabajó y contribuyó económicamente al capital inicial del negocio del señor Aguilar. Esperanza sintió un rayo de esperanza. El licenciado Herrera había estado trabajando incansablemente para reunir evidencia que demostrara su valor en el matrimonio, aunque sabía que en un sistema legal que favorecía las contribuciones monetarias por encima de todo lo demás, sería una batalla cuesta arriba. Además, continuó Herrera, la señora Mendoza renunció a oportunidades profesionales específicas a petición expresa de su esposo. Tenía una oferta de trabajo como administradora en una empresa de construcción en 2010, con un salario inicial de 15,000 pesos mensuales. Renunció a esa oportunidad porque el señor Aguilar argumentó que necesitaba que ella estuviera disponible para atender las responsabilidades familiares y sociales relacionadas con su creciente negocio. Salinas se levantó inmediatamente. Protesto, su señoría. Esos son especulaciones sobre lo que podría haber ganado en empleos hipotéticos. No hay forma de demostrar qué habría pasado en escenarios imaginarios. Sostiene la protesta, dijo el juez Ramírez. Los ingresos hipotéticos no son evidencia admisible. Herrera asintió, esperando esa respuesta. Muy bien, su señoría. Entonces hablemos de contribuciones documentables. En 2003, la señora Mendoza vendió un terreno que había heredado de su padre en Xochimilco por 45,000 pesos. Todo ese dinero fue invertido directamente en la compra del primer camión de reparto del negocio del señor Aguilar. Esta vez fue Salinas quien pareció sorprendido. Evidentemente Rodolfo no le había mencionado ese detalle a su abogado. Esperanza vio cómo Salinas se inclinaba rápidamente hacia Rodolfo para susurrar algo en su oído. Tengo aquí la escritura de venta del terreno, continuó Herrera, mostrando un documento, y el recibo de compra del vehículo, fechado apenas 3 días después. Es evidente que sin esa inversión inicial de la señora Mendoza, el negocio del señor Aguilar no habría podido expandirse cuando lo hizo.
Por primera vez en toda la audiencia, Esperanza vio una expresión de incomodidad en el rostro de Rodolfo. Había convenientemente olvidado mencionar ese detalle a su abogado, probablemente esperando que ella tampoco lo recordara o no tuviera los documentos para probarlo. Pero Salinas era demasiado experimentado para dejarse desestabilizar por mucho tiempo. Se recuperó rápidamente. Su señoría, estamos hablando de 45,000 pesos hace más de 20 años. Incluso ajustando por inflación, esa cantidad es insignificante comparada con el patrimonio que mi cliente ha construido a través de 2 décadas de trabajo intensivo. No se trata de la cantidad, licenciado Salinas, respondió Herrera. Se trata del principio. La señora Mendoza sí contribuyó al patrimonio matrimonial, tanto económica como de todas las demás maneras posibles. Esperanza observaba este intercambio legal sabiendo que, a pesar de los esfuerzos de su abogado, las probabilidades seguían estando en su contra. El sistema estaba diseñado para proteger a quien tenía los bienes registrados a su nombre, y Rodolfo había sido muy cuidadoso durante todos estos años de mantener todo bajo su control exclusivo. Salinas retomó la palabra con renovada confianza. Su señoría, incluso si aceptáramos que hubo esa contribución menor hace más de 20 años, eso no cambia el hecho fundamental. Durante las últimas 2 décadas, la señora Mendoza no ha hecho ninguna aportación significativa al crecimiento del patrimonio familiar. Mientras tanto, mi cliente ha triplicado el valor de su empresa, ha adquirido propiedades, ha generado empleos para más de 30 familias mexicanas. Cada palabra de Salinas parecía reducir más y más el valor de la vida de Esperanza. Era como si 23 años de dedicación, amor y sacrificio pudieran ser borrados de un plumazo porque no aparecían en un estado financiero. Más aún, añadió Salinas ahora claramente disfrutando su ventaja, debo señalar que durante los últimos 5 años, la señora Mendoza ha demostrado una actitud de franco parasitismo. Sus gastos personales han incluido tratamientos de belleza, compras innecesarias, viajes con amigas, todo financiado por mi cliente sin ningún tipo de reciprocidad. La palabra parasitismo golpeó a Esperanza como un puñetazo. Era la segunda vez en la audiencia que Salinas la reducía a términos que la deshumanizaban completamente. Recordó esos tratamientos de belleza de los que hablaba. Una ida al salón cada 2 meses para cortarse el cabello, algo que Rodolfo había insistido que hiciera para mantener las apariencias. Los viajes con amigas. Habían sido 2 fines de semana en Cuernavaca en 5 años, para acompañar a su hermana que estaba pasando por una depresión después de su propio divorcio. Su señoría, dijo Salinas, acercándose a su momento culminante. La realidad es que mi cliente ha sido excesivamente tolerante durante demasiado tiempo. Ha mantenido un estilo de vida que la señora Mendoza nunca podría haber tenido por sí sola, sin pedirle nada a cambio, excepto las responsabilidades básicas de una esposa, las cuales, como hemos establecido, fueron en gran parte delegadas a empleados domésticos. El licenciado Herrera intentó objetar nuevamente, pero Salinas lo interrumpió. Y ahora, cuando mi cliente ha encontrado el amor verdadero con una mujer que sí valora su esfuerzo y su éxito, la señora Mendoza pretende castigarlo económicamente por ejercer su derecho a la felicidad. La mención de Valeria fue el golpe final. Esperanza sintió que algo se quebraba dentro de su pecho. No era solo por el dinero, no era solo por la casa o por los bienes materiales. Era por la forma en que su vida entera estaba siendo reescrita como si hubiera sido un error, como si ella hubiera sido un obstáculo en lugar de una compañera. Miró hacia donde estaba sentado Rodolfo y por un momento sus ojos se encontraron. Por una fracción de segundo, Esperanza creyó ver un destello del hombre que había conocido, una sombra de remordimiento o culpa, pero enseguida, él desvió la mirada hacia Valeria, quien le sonrió y le apretó la mano en un gesto de apoyo posesivo. Por todas estas razones, su señoría, concluyó Salinas, solicitamos que se apruebe el acuerdo de divorcio en los términos propuestos por mi cliente. 200,000 pesos es una compensación más que justa para una mujer que nunca desarrolló las habilidades necesarias para mantenerse a sí misma en el mundo moderno. El silencio que siguió a las palabras de Salinas fue pesado y humillante.
Esperanza podía sentir las miradas de las pocas personas que estaban en la sala. Algunos otros litigantes esperando sus turnos, empleados del juzgado, y por supuesto, Valeria, quien observaba toda la escena con una expresión de satisfacción apenas disimulada. El juez Ramírez se acomodó los lentes y miró hacia el licenciado Herrera. ¿Desea presentar alegatos finales, licenciado Herrera? Herrera se puso de pie, pero Esperanza podía ver en sus ojos que sabía que estaban perdiendo. Había hecho su mejor esfuerzo, pero el sistema legal no estaba diseñado para valorar el tipo de contribuciones que ella había hecho durante toda su vida adulta. Su señoría, comenzó Herrera con voz firme pero cansada. Lo que hemos escuchado hoy es una versión de los hechos que reduce a un ser humano a una serie de transacciones financieras. La señora Mendoza dedicó 23 años de su vida a construir un hogar, a criar 2 hijos exitosos, a ser el apoyo emocional y logístico que permitió que su esposo se concentrara completamente en su carrera profesional. Esperanza agradeció mentalmente el esfuerzo de su abogado, pero sabía que las palabras, por más emotivas que fueran, no iban a cambiar el resultado. Sin embargo, continuó Herrera, entendemos las limitaciones del marco legal actual. Por eso la señora Mendoza está dispuesta a negociar, pero necesita una compensación que le permita rehacer su vida con dignidad. El juez Ramírez asintió y comenzó a revisar sus notas. Esperanza sabía que en unos minutos tendría que escuchar la sentencia que determinaría el resto de su vida. Después de 23 años de matrimonio, después de haber renunciado a todo por su familia, se iba a quedar prácticamente con nada. Pero mientras esperaba las palabras del juez, algo cambió en el interior de Esperanza. Una fuerza que había estado dormida durante años comenzó a despertar. Era una sensación extraña, como si una versión de sí misma que había mantenido enterrada finalmente estuviera encontrando el coraje para emerger. Miró una vez más a Rodolfo, luego a Salinas con su sonrisa arrogante, después a Valeria con su expresión triunfante. Y por primera vez en meses, Esperanza Mendoza sonrió. El juez Ramírez se aclaró la garganta, listo para pronunciar su veredicto, cuando de repente Esperanza se puso de pie. «Su señoría», dijo con una voz que sonó más fuerte y segura de lo que se había sentido en años. «Antes de que tome su decisión, tengo algo que decir». El licenciado Herrera la miró con sorpresa. Esto no estaba planeado. Salinas se irguió en su asiento, claramente molesto por la interrupción. «Señora Mendoza», dijo el juez Ramírez, «ya hemos escuchado los alegatos finales. Si tiene algo que agregar, debe hacerlo a través de su abogado». «Su señoría», insistió Esperanza, y ahora su voz tenía una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. «He escuchado durante 1 hora cómo se ha distorsionado mi vida, cómo se ha reducido mi matrimonio a una transacción comercial, cómo se me ha llamado parásito y mantenida. Pero hay algo que el licenciado Salinas no sabe, algo que ni siquiera mi esposo sabe que yo sé». El silencio en la sala se volvió palpable. Rodolfo se había puesto completamente rígido en su asiento, y por primera vez desde que había comenzado la audiencia, Salinas parecía nervioso. «Señora Mendoza», intervino Salinas, «esto es irregularísimo. No puede presentar evidencia nueva en este momento del proceso». Pero Esperanza no lo estaba mirando a él. Tenía sus ojos fijos en el juez Ramírez. «Su señoría, no es evidencia nueva. Es mi derecho a llamar a un testigo que puede aclarar muchas cosas sobre la verdadera naturaleza de mi matrimonio y sobre cómo se construyó realmente el patrimonio que hoy se discute». El juez Ramírez frunció el ceño. «Señora Mendoza, el periodo para presentar testigos ya terminó. Si tenía un testigo que... Este testigo no pudo presentarse antes porque yo no sabía que era necesario hasta que escuché los argumentos del licenciado Salinas. Pero ahora que he oído cómo se describe mi matrimonio, tengo el derecho a que se conozca toda la verdad». Esperanza respiró profundamente y pronunció las palabras que iban a cambiar todo. «Su señoría, solicito llamar a mi testigo, el contador Mauricio Fuentes, quien durante los últimos 15 años ha llevado la contabilidad real del negocio de mi esposo. Él puede explicar exactamente cómo se han manejado las finanzas familiares y empresariales y quién realmente ha estado financiando el estilo de vida que tanto se critica». El color desapareció completamente del rostro de Rodolfo.
Salinas se puso de pie de un salto. Protesto enérgicamente, su señoría. Esto es una emboscada procesal. No pueden llamar testigos sorpresa en alegatos finales. Pero el juez Ramírez estaba intrigado. En sus 30 años como juez familiar, había desarrollado un instinto para detectar cuándo había más historia de la que aparentaba. Señora Mendoza, dijo lentamente, ¿está usted diciendo que tiene información relevante que no ha sido presentada y que podría afectar el veredicto? Esperanza sintió que todo su futuro dependía de este momento. Sí, su señoría. Información muy relevante. El juez miró a Salinas, luego a Herrera, después nuevamente a Esperanza. La sala estaba en completo silencio. Muy bien, dijo finalmente. Vamos a recesar por 30 minutos. Licenciado Herrera, si su clienta tiene un testigo relevante, puede presentarlo. Pero advierto que será mejor que sea realmente relevante, porque irregularidades procesales como esta pueden tener consecuencias. Mientras el juez se retiraba y la sala comenzó a vaciarse para el receso, Esperanza permaneció de pie, sintiendo cómo la adrenalina corría por sus venas. Sabía que acababa de cruzar un punto de no retorno. En 30 minutos tendría que demostrar que tenía razón, o arriesgarse a perder incluso los 200,000 pesos que le habían ofrecido. Pero por primera vez en meses, Esperanza Mendoza se sentía viva, y tenía una historia que contar. El pasillo del juzgado familiar número 18 se había convertido en un hervidero de susurros y miradas nerviosas durante el receso. Esperanza caminaba de un lado a otro cerca de los teléfonos públicos, marcando con manos temblorosas el número que había memorizado, pero que nunca había pensado que tendría que usar en circunstancias como estas. Mauricio, soy Esperanza Mendoza, dijo en voz baja cuando finalmente contestó. Necesito que vengas al juzgado. Ahora. Mauricio Fuentes era un hombre de 52 años, contador público titulado de la Universidad Nacional, que había construido su pequeño despacho contable en la colonia Roma Norte, atendiendo principalmente a empresarios de clase media, como Rodolfo había sido al principio. Era un hombre de aspecto sencillo, calvo, de complexión robusta, que siempre vestía camisas de cuadros y pantalones de vestir azul marino. Durante 15 años había sido el responsable de llevar los libros de la empresa de autopartes de Rodolfo, y durante todo ese tiempo había desarrollado una relación de respeto y confianza con Esperanza, quien ocasionalmente lo había ayudado con la organización de los documentos cuando él iba a trabajar a la casa. ¿Esperanza? ¿Qué pasa? Suenas muy alterada, respondió Mauricio con preocupación genuina. ¿Está todo bien con los niños? Los niños están bien, Mauricio, pero estoy en el juzgado, en la audiencia de divorcio, y necesito que vengas a testificar. Es urgente. Hubo una pausa larga del otro lado de la línea. Esperanza, tú sabes que yo no puedo involucrarme en asuntos personales entre tú y Rodolfo. Soy el contador de la empresa. Tengo obligaciones de confidencialidad. Mauricio, lo interrumpió Esperanza, y su voz tenía una dureza que él nunca había escuchado antes. Tú sabías que Rodolfo está diciendo que yo nunca contribuí económicamente al matrimonio, que durante 23 años he sido una mantenida que solo gastó dinero sin aportar nada. Mauricio guardó silencio nuevamente, pero esta vez Esperanza podía escuchar su respiración pesada a través del teléfono. Esperanza, mira, eso es muy complicado. Los libros de la empresa son una cosa, pero los gastos personales... No estoy hablando de gastos personales, Mauricio. Estoy hablando de las transferencias, las que tú mismo procesaste durante todos estos años, las que vienen de mi cuenta personal a la empresa, no al revés. El silencio que siguió fue tan largo que Esperanza pensó que se había cortado la llamada. ¿Mauricio? ¿Estás ahí? Sí, estoy aquí. Esperanza, ¿tú estás segura de que quieres hacer esto? Una vez que se abra esa caja de Pandora. Mauricio, llevo 6 meses siendo humillada públicamente. El abogado de Rodolfo acaba de llamarme parásito delante de un juez. Dice que soy una mantenida que nunca aportó nada al matrimonio. Y tú sabes que eso es mentira. Mauricio suspiró profundamente. Durante 15 años había llevado meticulosamente las cuentas de la familia Aguilar Mendoza.
y había sido testigo silencioso de una dinámica financiera que pocas personas conocían. Como contador estaba obligado a mantener confidencialidad, pero también tenía obligaciones éticas que iban más allá de proteger a un cliente. ¿Dónde están?, preguntó finalmente. Voy para allá. Mientras esperaba la llegada de Mauricio, Esperanza se refugió en el pequeño café que estaba en los bajos del edificio del juzgado. Era un lugar modesto, con mesas de formica y sillas de plástico, que olía permanentemente a café quemado y a cigarrillo a pesar de que fumar estaba prohibido. Se sentó en una mesa cerca de la ventana, desde donde podía ver la entrada principal del edificio. El licenciado Herrera se acercó a ella con 2 tazas de café y una expresión de preocupación mezclada con curiosidad. Señora Mendoza, ¿está segura de lo que está haciendo? Lo que acaba de pasar allá arriba fue muy arriesgado. Si este testigo no tiene información realmente relevante... La tiene, licenciado, respondió Esperanza, tomando la taza de café con manos que ya habían dejado de temblar. Durante todos estos años yo pensé que mi papel era ser discreta, ser la esposa perfecta que no preguntaba mucho sobre los negocios. Pero hay cosas que yo sé, cosas que he visto, documentos que he firmado sin entender completamente lo que significaban. Herrera se sentó frente a ella y la estudió cuidadosamente. En sus 40 años de práctica legal, había aprendido a reconocer cuándo una cliente estaba a punto de revelar información crucial. ¿Qué tipo de documentos, señora Mendoza? Esperanza bebió un sorbo de café y miró por la ventana. Había estado guardando estos secretos durante tanto tiempo que hablar de ellos se sentía extraño, casi liberador. Cada mes durante los últimos 15 años, yo he firmado transferencias bancarias. Rodolfo me decía que era para optimizar los impuestos, que era mejor para el negocio si ciertos movimientos pasaban por mi cuenta personal. Yo confiaba en él, así que firmaba sin preguntar mucho. ¿Qué tipo de transferencias? Dinero que iba de mi cuenta a la empresa. Cantidades grandes, licenciado. Algunas veces 50,000 pesos, otras veces 100,000, incluso más. Rodolfo decía que era solo un movimiento contable, que el dinero era de la empresa de todas formas, pero que por razones fiscales era mejor si aparecía como si yo fuera quien lo estaba invirtiendo. Herrera frunció el ceño. Como abogado especializado en divorcios, sabía que este tipo de maniobras contables podían tener implicaciones muy serias. ¿Y usted nunca preguntó de dónde venía ese dinero que aparecía en su cuenta para poder transferirlo? Al principio sí preguntaba, pero Rodolfo se molestaba. Decía que yo no entendía de negocios, que esas eran cosas de hombres, que mi trabajo era confiar en él y firmar donde me dijera. Con el tiempo dejé de preguntar. ¿Tiene copias de esas transferencias? Esperanza asintió y abrió su bolso. Sacó una carpeta manila desgastada que contenía cientos de documentos cuidadosamente organizados. Yo siempre he sido muy ordenada con los papeles. Tengo copias de todo desde 2008. Estados de cuenta, comprobantes de transferencia, documentos que Mauricio me daba para firmar. Nunca pensé que los iba a necesitar para esto, pero... Se detuvo porque vio a través de la ventana una figura familiar caminando hacia la entrada del juzgado. Mauricio Fuentes se veía nervioso pero determinado, cargando su característica carpeta de cuero gastado y una caja de cartón que claramente contenía documentos. «Ya llegó», dijo Esperanza, poniéndose de pie. «Licenciado, hay algo más que necesita saber antes de volver a la sala». Herrera esperó notando que el tono de voz de su clienta había cambiado nuevamente. Durante todos estos años yo pensé que estaba ayudando a Rodolfo con sus negocios, pero hace 3 meses, cuando él me dijo que quería el divorcio, empecé a revisar todos estos documentos más cuidadosamente, y creo que lo que él estaba haciendo no era optimización fiscal. ¿Qué cree que era? Esperanza miró directamente a los ojos de su abogado. Creo que él estaba usando mi nombre para lavar dinero. La revelación golpeó a Herrera como un rayo. Si esto era cierto, cambiaba completamente la naturaleza del caso. Ya no se trataba simplemente de una división de bienes matrimoniales, sino de potencial fraude fiscal y lavado de dinero. Señora Mendoza, esas son acusaciones muy serias. ¿Tiene evidencia de eso? No soy contadora, licenciado, pero sé sumar. Durante los últimos 5 años,
Yo he transferido más de 3 millones de pesos de mi cuenta personal a la empresa de Rodolfo. Ese dinero aparecía en mi cuenta de forma misteriosa. Yo lo transfería como él me pedía, y después desaparecía en inversiones que yo nunca entendí completamente. Herrera se quedó en silencio, procesando las implicaciones de lo que acababa de escuchar. Si Esperanza tenía razón, Rodolfo no solo había estado usando a su esposa como pantalla para operaciones financieras irregulares, sino que ahora estaba tratando de divorciarse de ella para eliminar cualquier rastro de estas transacciones. ¿Y Mauricio sabe todo esto? Mauricio procesaba las transferencias. Él tiene que saber de dónde venía el dinero y a dónde iba. Durante 15 años, él ha visto todo el flujo financiero de la familia. Si alguien puede explicar lo que realmente pasaba, es él. Cuando regresaron a la sala de audiencias, el ambiente había cambiado completamente. Rodolfo estaba sentado en una esquina con Salinas, y su conversación se veía intensa y preocupada. Valeria ya no lucía tan confiada, y miraba nerviosa hacia la entrada cada vez que alguien entraba. Mauricio Fuentes entró a la sala cargando su caja de documentos, y inmediatamente buscó con la mirada a Esperanza. Cuando sus ojos se encontraron, él asintió levemente, una señal silenciosa de que estaba preparado para hacer lo que fuera necesario. El juez Ramírez regresó puntualmente y se acomodó en su lugar. Muy bien, señora Mendoza. Entiendo que tiene un testigo que presenta información relevante para este caso. Llame a su testigo. Esperanza se puso de pie. Su señoría. Llamo al contador público Mauricio Fuentes. Mauricio caminó hacia el estrado con paso firme pero claramente nervioso. Era un hombre que había pasado toda su carrera profesional evitando los tribunales, prefiriendo la tranquilidad de su oficina y la predictibilidad de los números. Pero había algo en la determinación de Esperanza y en la injusticia de lo que había escuchado durante la llamada telefónica, que había despertado su sentido de responsabilidad ética. Señor Fuentes, comenzó el licenciado Herrera después de que Mauricio tomara juramento. ¿Cuál es su relación profesional con la familia Aguilar Mendoza? Durante los últimos 15 años, he sido el contador de la empresa Autopartes Aguilar, propiedad del señor Rodolfo Aguilar. También he manejado algunas de las finanzas personales de la familia. Salinas se puso de pie inmediatamente. Protesto, su señoría. El testigo está sujeto a secreto profesional como contador. No puede revelar información confidencial de sus clientes. Con todo respeto, licenciado Salinas, respondió Mauricio antes de que el juez pudiera hablar. El secreto profesional protege al cliente cuando la información podría perjudicarlo injustamente. Pero cuando un contador tiene evidencia de que se están presentando información falsa en un tribunal de justicia, tiene la obligación ética de decir la verdad. El juez Ramírez se acomodó los lentes, intrigado. Continúe, señor Fuentes. Mauricio abrió su caja de documentos y sacó una carpeta voluminosa. Su señoría, durante los últimos 15 años he sido testigo de un patrón de transacciones financieras entre las cuentas personales de la señora Mendoza y la empresa de su esposo. Contrario a lo que se ha afirmado en esta audiencia, la señora Mendoza no ha sido una beneficiaria pasiva del éxito empresarial. Ha sido una contribuyente activa y sustancial. Salinas se puso de pie nuevamente. Protesto. El testigo está ofreciendo conclusiones legales que no le corresponden. Denegada la protesta, dijo el juez Ramírez. El testigo está presentando hechos profesionales de su área de expertise. Continúe, señor Fuentes. Mauricio respiró profundamente y se dirigió tanto al juez como a toda la sala. Durante los últimos 15 años, la señora Mendoza ha transferido a la empresa de su esposo un total de 4.300.000 pesos. Estas transferencias aparecen en los libros contables como inversiones de capital realizadas por ella. Un murmullo recorrió la sala. La cifra era impactante, especialmente en contraste con los 200.000 pesos que Rodolfo había ofrecido como compensación total. ¿4.300.000 pesos? Repitió el juez Ramírez. ¿Está usted seguro de esa cifra? Completamente seguro, su señoría. Tengo aquí todos los comprobantes de transferencia, firmados por la señora Mendoza, así como los registros contables de cómo ese dinero fue utilizado para la expansión del negocio. Esperanza miró hacia Rodolfo,
y vio que estaba pálido como una hoja de papel. Evidentemente él había esperado que nadie fuera a revisar tan detalladamente los registros financieros de todos estos años. Salinas se acercó rápidamente a Mauricio. Señor Fuentes, ¿no es cierto que esas transferencias eran simplemente movimientos internos de dinero que en realidad pertenecía al señor Aguilar? ¿Maniobras contables para optimización fiscal? Mauricio lo miró directamente a los ojos. Licenciado Salinas, si usted me está preguntando si el dinero que la señora Mendoza transfería provenía originalmente de las ganancias de la empresa, la respuesta es sí. Pero esa no es la pregunta relevante. ¿Cuál es la pregunta relevante?, intervino el juez Ramírez. La pregunta relevante, su señoría, es por qué se estructuraron las finanzas de esta manera. Y la respuesta es que al hacer que la señora Mendoza apareciera como la inversionista principal, el señor Aguilar podía acceder a préstamos bancarios y contratos gubernamentales que están reservados para empresas con participación femenina. El silencio en la sala fue absoluto. Mauricio acababa de revelar que Rodolfo había estado utilizando a su esposa como pantalla para acceder a programas de apoyo empresarial diseñados para promover la participación de mujeres en los negocios. Además, continuó Mauricio, esta estructura le permitía al señor Aguilar reportar menos ingresos personales para efectos fiscales, ya que técnicamente gran parte del dinero aparecía como propiedad de su esposa. Herrera se acercó al testigo. Señor Fuentes, en su opinión profesional, ¿qué porcentaje del patrimonio actual de la empresa Autopartes Aguilar debería legalmente pertenecer a la señora Mendoza, basándose en sus contribuciones documentadas? Mauricio consultó sus papeles. Basándome puramente en las contribuciones de capital documentadas, la señora Mendoza debería ser propietaria de aproximadamente el 65% de la empresa. Un grito ahogado se escuchó desde donde estaba sentada Valeria. El porcentaje era mucho mayor de lo que nadie había imaginado, incluyendo la propia Esperanza. Salinas se acercó agresivamente al testigo. Eso es ridículo. ¿Está usted diciendo que una mujer que nunca trabajó en la empresa, que nunca tomó decisiones empresariales, que nunca manejó clientes o proveedores, es propietaria de la mayoría de la empresa? Estoy diciendo, respondió Mauricio con calma, que según los registros contables que yo mismo llevé durante 15 años, la señora Mendoza hizo las inversiones de capital más sustanciales en la empresa. El trabajo operativo es una cosa, licenciado Salinas, pero el capital es otra. Pero ese capital originalmente venía del trabajo del señor Aguilar. Cierto, admitió Mauricio. Pero una vez que ese dinero se transfirió legalmente a nombre de la señora Mendoza y después fue reinvertido por ella en la empresa, se convirtió en su contribución de capital. Es como si usted me diera dinero, yo lo invirtiera en una empresa, y después usted argumentara que sigue siendo su dinero. Legalmente, no funciona así. El juez Ramírez se inclinó hacia adelante en su asiento. Señor Fuentes, ¿está usted diciendo que el señor Aguilar estructuró deliberadamente las finanzas de esta manera para obtener ventajas empresariales y fiscales? Eso es exactamente lo que estoy diciendo, su señoría. Y tengo 15 años de documentación que lo prueban. Rodolfo finalmente no pudo contenerse más y se puso de pie. Esto es una traición. Mauricio, tú sabes muy bien que esas transferencias eran solo para optimizar los impuestos. Esperanza nunca entendió nada de negocios. Señor Aguilar, lo reprendió el juez Ramírez. Tome asiento inmediatamente o será expulsado de la sala. Pero el daño ya estaba hecho. El arrebato de Rodolfo había confirmado que él sabía exactamente de qué estaban hablando, y que había estado siendo menos que honesto sobre la naturaleza de las contribuciones de su esposa. Salinas intentó recuperar el control de la situación. Su señoría, incluso si aceptáramos estas cifras, el hecho es que la señora Mendoza firmó esos documentos sin entenderlos completamente. No fue una decisión empresarial informada de su parte. Licenciado Salinas, intervino Mauricio. Durante todos estos años yo tuve múltiples conversaciones con la señora Mendoza sobre estas transacciones. Ella hacía preguntas inteligentes, entendía las implicaciones de lo que estaba firmando, y en varias ocasiones expresó preocupaciones sobre la legalidad de la estructura que se estaba utilizando. Esperanza se sorprendió al escuchar esto.
No recordaba haber expresado preocupaciones directas, pero ahora que Mauricio lo mencionaba, recordó varias conversaciones donde había preguntado por qué era necesario hacer las cosas de manera tan complicada. ¿Qué tipo de preocupaciones?, preguntó Herrera. Principalmente sobre por qué era necesario que el dinero pasara por su cuenta personal, en lugar de manejarse directamente por la empresa. También preguntó varias veces si estas transferencias podrían crear problemas con Hacienda. Yo le aseguré que mientras todo estuviera documentado apropiadamente, no habría problemas legales. ¿Y está todo documentado apropiadamente?, preguntó el juez Ramírez. Mauricio vaciló por primera vez desde que había comenzado su testimonio. Su señoría, todo está documentado según las instrucciones que recibí de mi cliente. Sin embargo, debo admitir que algunas de las justificaciones para estas transferencias fueron creativas. ¿Qué quiere decir con creativas? Quiero decir que se utilizaron interpretaciones muy liberales de las regulaciones fiscales para justificar por qué era necesario que el dinero fluyera a través de las cuentas personales de la señora Mendoza en lugar de manejarse como transacciones corporativas normales. Salinas vio una oportunidad. ¿Está usted admitiendo que participó en prácticas contables irregulares? Estoy admitiendo que seguí las instrucciones de mi cliente para estructurar las transacciones de una manera que, aunque técnicamente legal, estaba diseñada para maximizar ventajas fiscales y de acceso a ciertos programas empresariales. El juez Ramírez se quitó los lentes y los limpió cuidadosamente. En sus 30 años como juez, había visto muchos casos complicados, pero este estaba revelando capas de complejidad que iban mucho más allá de una simple disputa de divorcio. Señor Fuentes, dijo finalmente, en su opinión profesional, ¿la señora Mendoza era una participante activa e informada en estas decisiones financieras, o era simplemente una firma de goma? Mauricio miró hacia Esperanza antes de responder. Su señoría, la señora Mendoza era mucho más sofisticada financieramente de lo que se ha descrito en esta audiencia. Ella llevaba registros detallados de todas las transacciones, hacía preguntas pertinentes sobre las implicaciones de cada movimiento, y en varias ocasiones, sugirió alternativas que resultaron ser muy acertadas para el crecimiento del negocio. ¿Puede darnos un ejemplo específico? En 2018, cuando el señor Aguilar quería expandir el negocio comprando una segunda bodega, fue la señora Mendoza quien sugirió que primero consolidaran las deudas existentes. Esa sugerencia le ahorró a la empresa aproximadamente 200,000 pesos en intereses durante los siguientes 2 años. Esperanza se sintió extrañamente validada al escuchar esto. Durante todos estos años había pensado que sus contribuciones a las conversaciones de negocios no eran valoradas, pero Mauricio había estado prestando atención. Además, continuó Mauricio, la señora Mendoza fue quien identificó la oportunidad de participar en el programa gubernamental de apoyo a empresas con participación femenina. Sin esa iniciativa de su parte, la empresa no habría calificado para los contratos con Pemex que representaron aproximadamente el 30% de los ingresos de los últimos 5 años. Esta revelación causó otro murmullo en la sala. No solo Esperanza había contribuido económicamente al negocio, sino que había sido instrumental en identificar las oportunidades que habían llevado al mayor crecimiento de la empresa. Salinas estaba claramente perdiendo terreno, pero hizo un último intento. Señor Fuentes, independientemente de estas contribuciones históricas, ¿no es cierto que en los últimos 2 años, desde que comenzaron los problemas matrimoniales, la señora Mendoza ya no ha estado involucrada en las operaciones del negocio? Eso es correcto, pero no fue por decisión de ella. En marzo de 2023, el señor Aguilar cambió todas las contraseñas de las cuentas bancarias y me instruyó que ya no compartiera información financiera con su esposa. Ella dejó de estar involucrada porque fue deliberadamente excluida. ¿Y por qué cree usted que el señor Aguilar tomó esa decisión? Mauricio miró hacia Rodolfo, que estaba tratando desesperadamente de hacerle señales para que no respondiera. Porque en enero de 2023, la señora Mendoza había comenzado a hacer preguntas más específicas sobre la legalidad de algunas de las estructuras financieras que habíamos estado utilizando. Creo que el señor Aguilar se preocupó de que ella pudiera causar problemas si decidía consultar con otro contador o abogado,
El impacto de esta revelación fue inmediato. Quedaba claro que Rodolfo no solo había estado utilizando a su esposa como pantalla financiera, sino que cuando ella comenzó a cuestionar estas prácticas, él había decidido excluirla del negocio y divorciarse de ella para protegerse. El juez Ramírez miró su reloj. La audiencia había durado ya mucho más tiempo de lo programado, pero era evidente que la información que estaba saliendo a la luz era crucial para el caso. Señor Fuentes, una pregunta final. Basándose en toda la información que ha presentado hoy, ¿cuál sería una compensación justa para la señora Mendoza en este divorcio? Mauricio consultó una vez más sus documentos. Su señoría, basándome puramente en las contribuciones de capital documentadas, sin incluir compensación por años de trabajo no remunerado o por la exclusión ilegal de las operaciones empresariales de los últimos 2 años, la señora Mendoza debería recibir aproximadamente 2.800.000 pesos, más una participación del 65% en las ganancias futuras de la empresa. El silencio que siguió fue ensordecedor. La cifra era más de 14 veces mayor que los 200.000 pesos que Rodolfo había ofrecido originalmente. Salinas estaba visiblemente derrotado, pero hizo un último intento desesperado. Su señoría, solicito un receso para consultar con mi cliente sobre estas nuevas revelaciones. Denegado, respondió inmediatamente el juez Ramírez. Estas no son revelaciones nuevas, licenciado Salinas. Esta información estaba disponible en los registros contables que su cliente debería haber proporcionado durante el descubrimiento de pruebas. Si no lo hizo, esa es una deficiencia de su parte, no un problema procesal. El juez se dirigió hacia toda la sala. Vamos a tomar un receso de 1 hora para el almuerzo. Cuando regresemos, voy a escuchar los alegatos finales revisados de ambas partes a la luz de la información que acabamos de recibir. Y licenciado Salinas, le sugiero enfáticamente que use este tiempo para tener una conversación muy honesta con su cliente sobre los riesgos de continuar con este litigio. Mientras la sala se vaciaba, Esperanza permaneció sentada, tratando de procesar todo lo que acababa de pasar. En 1 hora, había pasado de ser una mantenida, que no merecía nada, a ser reconocida como la contribuyente principal de un negocio exitoso. Mauricio se acercó a ella antes de salir. Esperanza, siento mucho no haber hablado antes. Pensé que tú sabías el valor real de tus contribuciones. Nunca imaginé que Rodolfo te mantuviera en la oscuridad sobre el impacto real de tu participación en el negocio. Mauricio, dijo Esperanza, tomándolo del brazo. ¿Es cierto todo lo que dijiste? ¿Realmente contribuí tanto? Es cierto cada palabra. Y hay más, Esperanza. Cosas que no pude decir en la audiencia porque no me las preguntaron directamente. Pero si esto va a juicio completo, hay información adicional que podría ser relevante. ¿Qué tipo de información? Mauricio miró hacia donde Rodolfo estaba teniendo una conversación claramente acalorada con Salinas. Información sobre qué tan legal o ilegal han sido algunas de las prácticas financieras de los últimos años. Información que podría interesar no solo al juez familiar, sino también a Hacienda. Esperanza sintió un escalofrío. Durante todos estos años había firmado documentos sin entender completamente sus implicaciones. Ahora se preguntaba si inadvertidamente había participado en algo que podría traerle problemas legales a ella también. ¿Yo podría tener problemas?, preguntó en voz baja. No si cooperas completamente y puedes demostrar que fuiste manipulada para participar sin entender completamente las consecuencias, respondió Mauricio. Pero Rodolfo podría tener problemas muy serios. Mientras salían del juzgado para el receso del almuerzo, Esperanza no pudo evitar sentir una mezcla extraña de triunfo y aprensión. Había logrado demostrar que no era la parásita inútil que Salinas había descrito, pero ahora se daba cuenta de que había estado viviendo durante años en el centro de una telaraña financiera mucho más compleja y potencialmente peligrosa de lo que había imaginado. La pregunta que quedaba era, ¿qué más estaba por revelarse cuando regresaran a la sala después del almuerzo? El ambiente en el pequeño café del juzgado durante el receso del almuerzo era completamente diferente al de la mañana. Esperanza ya no era la mujer derrotada y humillada que había entrado a la audiencia. Sentada frente a un plato de quesadillas,
que apenas había tocado, revisaba meticulosamente los documentos que Mauricio le había dejado antes de irse a hacer unas llamadas telefónicas urgentes. El licenciado Herrera estaba a su lado, también revisando papeles, pero con una expresión de creciente preocupación. «Señora Mendoza», dijo finalmente bajando la voz, «necesito que entienda la magnitud de lo que acabamos de descubrir. Esto ya no es solo un caso de divorcio. Su esposo podría estar enfrentando cargos penales por fraude fiscal». Esperanza levantó la mirada de los documentos. «¿Y yo? ¿Podría tener problemas por haber firmado todo esto? Depende. Si podemos demostrar que usted fue engañada y manipulada para participar sin entender completamente las implicaciones, probablemente estará bien. Pero necesito que me diga con absoluta honestidad, ¿alguna vez sospechó que algo no estaba bien con estas transacciones?» Esperanza reflexionó cuidadosamente antes de responder. Durante años había empujado a un lado las pequeñas dudas que ocasionalmente surgían en su mente, confiando en que Rodolfo sabía lo que estaba haciendo y que no la pondría en riesgo. Hubo momentos, pequeñas cosas que no me cuadraban, como cuando en 2019 transferí 150,000 pesos y una semana después Rodolfo compró el BMW de Valeria, o cuando me pidió que firmara documentos para inversiones en el extranjero, pero nunca me explicó exactamente qué tipo de inversiones. ¿Tiene documentos de esas inversiones en el extranjero? Esperanza asintió y sacó una carpeta separada de su bolso. Mauricio me daba copias de todo lo que firmaba. Yo las guardaba sin entenderlas completamente, pero las guardaba. Hay documentos de transferencias a cuentas en las Islas Caimán, en Panamá, lugares que ni siquiera puedo ubicar en un mapa. Herrera se puso pálido mientras revisaba los documentos. «Señora Mendoza, estos son paraísos fiscales, jurisdicciones conocidas por el lavado de dinero y la evasión fiscal. Si su esposo estaba moviendo dinero a estos lugares». Se detuvo porque vio que Mauricio regresaba al café, pero su expresión era sombría. «Esperanza», dijo Mauricio sentándose pesadamente en una silla, «acabo de hablar con mi abogado. Me temo que la situación es más complicada de lo que pensaba». «¿Qué quiere decir?» «Durante los últimos 15 años, he estado llevando los libros de Rodolfo según sus instrucciones, pero nunca investigué a fondo el origen de algunos de los fondos que él me pedía que manejara. Pensé que era dinero legítimo del negocio, pero ahora que estoy revisando todo en conjunto». Mauricio se detuvo y miró a su alrededor para asegurarse de que nadie más estuviera escuchando. «Creo que Rodolfo ha estado lavando dinero de fuentes externas a través de la empresa, y te ha estado usando a ti como intermediaria sin que te dieras cuenta». El impacto de estas palabras golpeó a Esperanza como un balde de agua fría. Durante todos estos años, había pensado que estaba ayudando a su esposo con sus negocios legítimos, pero ahora se daba cuenta de que posiblemente había sido una pieza en un esquema criminal. «¿Qué tipo de fuentes externas?», preguntó Herrera. «No estoy seguro, pero hay pagos regulares que llegaban a las cuentas empresariales de fuentes que no tenían ninguna conexión aparente con el negocio de autopartes, empresas fantasma, transferencias internacionales sin documentación de soporte, depósitos en efectivo que no correspondían con las ventas reportadas. ¿Y ese dinero es lo que después se transfería a través de las cuentas de Esperanza? En gran parte sí. El patrón era siempre el mismo. Dinero de origen dudoso llegaba a la empresa, se limpiaba a través del sistema de transferencias de Esperanza, y después reaparecía como inversiones legítimas en expansión del negocio o se enviaba a cuentas en el extranjero. Esperanza sintió náuseas. No solo había sido humillada en el tribunal esa mañana, sino que ahora descubría que había sido utilizada como una herramienta criminal durante años sin saberlo. «Mauricio», dijo con voz temblorosa, «¿qué tan graves pueden ser las consecuencias de todo esto?» «Para Rodolfo, muy graves. Podría enfrentar cargos por lavado de dinero, fraude fiscal, evasión. Estamos hablando de años de prisión. ¿Para ti? Bueno, eso depende de qué tan cooperativa seas con las autoridades y qué tan convincente sea tu historia de haber sido manipulada». «¿Mi historia?» «No es una historia, Mauricio, es la verdad. Yo nunca supe que estaba participando en algo ilegal». «Lo sé, Esperanza.
Y creo que cualquier persona razonable que vea los documentos llegará a la misma conclusión. Pero necesitas estar preparada para la posibilidad de que esto se convierta en una investigación criminal. El licenciado Herrera intervino. Mauricio, ¿has reportado estas irregularidades a las autoridades? Todavía no. Como contador, tengo ciertas obligaciones de confidencialidad con mis clientes, pero también tengo obligaciones legales si tengo evidencia de crímenes. Estoy en una posición muy difícil. ¿Qué recomiendas que hagamos? Mauricio miró hacia la ventana, donde podía ver a Rodolfo y Salinas caminando de un lado al otro en el estacionamiento, claramente teniendo una conversación muy tensa. Creo que deberíamos regresar a la audiencia y ver cómo reacciona Rodolfo. Si él decide seguir adelante con el divorcio en los términos originales, tendré que considerar seriamente reportar las irregularidades financieras. Pero si está dispuesto a negociar un acuerdo justo, se detuvo, dejando la implicación en el aire. Esperanza entendió inmediatamente. Estás diciendo que Rodolfo podría estar dispuesto a darme lo que merezco en el divorcio para evitar que reporte sus actividades ilegales. No estoy diciendo que vayamos a chantajearlo, aclaró Mauricio rápidamente. Pero sí estoy diciendo que él debería entender que continuar con este litigio podría traer una atención no deseada a sus prácticas comerciales. Cuando regresaron a la sala de audiencias después del almuerzo, el cambio en la atmósfera era palpable. Rodolfo estaba claramente agitado, sudando a pesar del aire acondicionado, y evitaba hacer contacto visual con Esperanza. Valeria se veía confundida y nerviosa, probablemente porque no entendía completamente lo que había pasado durante la mañana, pero podía sentir que las cosas no estaban saliendo como esperaban. Salinas, por su parte, había perdido toda su arrogancia anterior. El abogado que había llegado esa mañana con la confianza de quien tiene un caso ganado, ahora parecía alguien que estaba tratando desesperadamente de minimizar el daño para su cliente. El juez Ramírez entró puntualmente y se dirigió inmediatamente a los abogados. Licenciados, espero que hayan usado el receso productivamente. A la luz del testimonio de la mañana, necesito saber si alguna de las partes desea modificar sus posiciones. Salinas se puso de pie lentamente. Su señoría, mi cliente solicita una conferencia privada con usted para discutir la posibilidad de un acuerdo revisado. Denegado. Licenciado Salinas. Si su cliente quiere proponer un acuerdo revisado, puede hacerlo aquí, en el registro público, como deberían haberse presentado todos los hechos relevantes desde el principio. Herrera se puso de pie. Su señoría, antes de escuchar cualquier propuesta de acuerdo, mi clienta quisiera presentar evidencia adicional que ha surgido durante el receso del almuerzo. El juez Ramírez suspiró. Era evidente que este caso se estaba convirtiendo en algo mucho más complicado de lo que había anticipado. ¿Qué tipo de evidencia adicional, licenciado Herrera? Evidencia que sugiere que las transacciones financieras discutidas esta mañana podrían haber involucrado actividades ilegales de las cuales mi clienta no tenía conocimiento. Un silencio pesado cayó sobre la sala. Rodolfo se puso visiblemente tenso, y Salinas parecía como si quisiera desaparecer. Licenciado Herrera, dijo el juez Ramírez cuidadosamente, ¿está usted alegando actividad criminal? Estoy presentando evidencia de patrones de transacciones financieras que podrían ser de interés para otras autoridades además de este tribunal familiar. El juez miró hacia Salinas. Licenciado, ¿tiene su cliente algo que decir sobre estas alegaciones? Salinas se acercó rápidamente a Rodolfo para susurrar algo en su oído. La conversación fue breve pero intensa, y terminó con Rodolfo asintiendo reluctantemente. Su señoría, dijo Salinas finalmente, mi cliente está dispuesto a revisar sustancialmente su oferta de acuerdo para resolver este asunto rápidamente y evitar malentendidos innecesarios. ¿Qué tipo de revisión, licenciado Salinas? Salinas consultó unas notas que había estado garabateando. Mi cliente está dispuesto a ofrecer a la señora Mendoza 1.000.000 pesos como compensación total, más la casa familiar valorada en 800,000 pesos, para un total de 1.800.000 pesos. La nueva oferta era 9 veces mayor que la original, pero Esperanza había escuchado el testimonio de Mauricio. Sabía que su contribución real al matrimonio había sido mucho mayor. Su señoría,
intervino Herrera. Apreciamos que el señor Aguilar haya reconocido que su oferta original era inadecuada. Sin embargo, basándose en la evidencia presentada esta mañana, consideramos que esta nueva oferta sigue siendo insuficiente. ¿Qué está buscando su clienta, licenciado Herrera? Herrera miró hacia Esperanza, quien asintió levemente. Su señoría, basándose en las contribuciones de capital documentadas por el contador Fuentes, solicitamos 2.500.000 pesos en compensación inmediata, más una participación del 40% en las ganancias futuras de Autopartes Aguilar durante los próximos 10 años. La propuesta de Herrera era audaz, pero estaba basada en los números que Mauricio había presentado. Esperanza se daría cuenta más adelante de que su abogado había sido estratégicamente conservador en sus demandas, pidiendo menos de lo que las cifras indicaban que le correspondía para hacer el acuerdo más atractivo para Rodolfo. Salinas se puso de pie inmediatamente. Eso es extorsión. Su señoría, esto es claramente un intento de usar alegaciones sin fundamento para forzar un acuerdo exorbitante. Pero antes de que el juez pudiera responder, Esperanza se puso de pie. Su señoría, solicito permiso para dirigirme directamente a la corte. Señora Mendoza, usted tiene representación legal. Cualquier declaración debe hacerse a través de su abogado. Su señoría, con todo respeto, durante 23 años mi voz ha sido silenciada. Esta mañana me han llamado parásito, mantenida e inútil. Creo que tengo derecho a hablar por mí misma sobre lo que he vivido y lo que he descubierto. El juez Ramírez estudió su rostro cuidadosamente. En sus años como juez había aprendido a reconocer cuando alguien tenía algo importante que decir. Muy bien, señora Mendoza. Tiene 5 minutos. Esperanza se dirigió al centro de la sala, donde podía ver directamente tanto al juez como a Rodolfo. Por primera vez en años, se sentía completamente en control de la situación. Su señoría, durante 23 años creí que era la esposa de un hombre honesto que construía un negocio legítimo para dar un futuro a nuestra familia. Firmé lo que él me pidió que firmara porque confiaba en él. Transferí el dinero que él me pidió que transfiriera porque creía que estaba ayudando a nuestro futuro común. Su voz era firme y clara, muy diferente de la mujer tímida y nerviosa que había entrado a la sala esa mañana. Esta mañana, descubrí que durante todos estos años, he estado contribuyendo mucho más a nuestro matrimonio de lo que yo misma sabía. Pero también he descubierto algo más preocupante, que posiblemente he estado participando sin saberlo en actividades que podrían no ser legales. Rodolfo la miraba fijamente, con una expresión que mezclaba desesperación y súplica silenciosa. Su señoría, no quiero dinero que no me corresponda, pero tampoco voy a aceptar ser tratada como una criminal o una parásita, cuando la verdad es que he sido la víctima de un engaño que duró más de 2 décadas. Esperanza se dirigió ahora directamente hacia Rodolfo. Rodolfo, tú sabes la verdad sobre nuestra vida. Sabes lo que yo contribuí. Sabes cómo me manipulaste para participar en cosas que no entendía. Sabes que no merezco el trato que me has dado. Tienes una oportunidad ahora de hacer lo correcto. La sala estaba en completo silencio. Incluso Valeria parecía estar prestando atención por primera vez, como si finalmente estuviera empezando a entender la complejidad de la situación en la que se había metido. Pero si decides continuar con esta farsa, si decides seguir tratando de retratarme como una criminal o una inútil, entonces estoy preparada para que se investigue todo. Todo, Rodolfo. Todos los documentos que firmé, todas las transferencias que hice, todas las cuentas en el extranjero, todos los negocios que nunca entendí completamente. Esperanza regresó su atención al juez. Su señoría, solo quiero lo que es justo, ni más ni menos. Y quiero poder dormir tranquila sabiendo que no he participado sin saberlo en nada ilegal. Se dirigió de nuevo hacia su asiento, pero antes de sentarse añadió, y si resulta que sí participé sin saberlo en actividades ilegales porque fui manipulada y engañada, entonces quiero que las autoridades correspondientes sepan exactamente cómo pasó todo. El impacto de las palabras de Esperanza fue inmediato. Rodolfo estaba visiblemente perturbado, y Salinas lucía como si acabara de recibir un diagnóstico terminal. El juez Ramírez se acomodó en su asiento. Señora Mendoza,
¿Está usted dispuesta a cooperar completamente con cualquier investigación que pudiera surgir de las irregularidades financieras que se han discutido hoy? Completamente, Su Señoría. Tengo todos los documentos organizados por fecha, todos los comprobantes de las transacciones que hice, y estoy dispuesta a explicar todo lo que sé y todo lo que no sabía sobre cada operación. Y en cuanto al acuerdo de divorcio, ¿está dispuesta a aceptar la propuesta que presentó su abogado? Sí, Su Señoría. Creo que es justa basándose en la evidencia que se ha presentado. El juez se dirigió hacia Salinas. Licenciado Salinas, necesito una respuesta definitiva de su cliente. ¿Acepta los términos propuestos por la señora Mendoza o prefiere que este caso continúe con todas sus implicaciones? Salinas pidió permiso para conferir con su cliente. La conversación entre él y Rodolfo fue intensa pero breve. Era evidente que Salinas le estaba explicando a Rodolfo exactamente en qué posición se encontraba y cuáles eran sus opciones reales. Finalmente, Rodolfo asintió con resignación. Su Señoría, anunció Salinas, mi cliente acepta los términos propuestos por la señora Mendoza. Un suspiro de alivio recorrió la sala, pero el juez Ramírez no había terminado. Muy bien. Sin embargo, debo informar a las partes que basándose en la evidencia de irregularidades financieras que ha surgido durante esta audiencia, estaré transmitiendo una copia completa de todos los documentos y testimonios presentados hoy al Servicio de Administración Tributaria para su revisión. Rodolfo se puso pálido, pero asintió silenciosamente. Además, continuó el juez, ordeno que todas las cuentas empresariales y personales relacionadas con este caso sean congeladas hasta que las autoridades fiscales puedan completar su revisión inicial. Esta última declaración claramente tomó por sorpresa a Salinas. Su Señoría, ¿eso no es excesivo? Mi cliente ha acordado cumplir con los términos del divorcio. Licenciado Salinas, cuando un tribunal descubre evidencia de posibles actividades criminales, tiene la obligación de tomar las medidas apropiadas para preservar la evidencia y proteger los intereses de todas las partes, incluyendo las autoridades fiscales mexicanas. El juez se dirigió nuevamente hacia toda la sala. El acuerdo de divorcio queda aprobado en los términos acordados. 2.500.000 pesos para la señora Mendoza, más 40% de participación en las ganancias futuras de Autopartes Aguilar durante 10 años. Sin embargo, el cumplimiento de estos términos quedará sujeto a la resolución de cualquier investigación fiscal que pueda resultar. Mientras el juez finalizaba los procedimientos legales, Esperanza sintió una extraña mezcla de triunfo y aprensión. Había logrado mucho más de lo que había esperado cuando entró a la sala esa mañana, pero también sabía que esto era solo el comienzo de un proceso mucho más largo y complicado. Mauricio se acercó a ella antes de salir de la sala. Esperanza, vas a necesitar un abogado fiscal no solo para el divorcio. Lo que va a venir después va a ser complicado. ¿Qué tan complicado? Hacienda va a querer investigar todo. Van a revisar cada transferencia, cada documento, cada decisión financiera de los últimos 15 años. Va a ser un proceso largo, pero si cooperas completamente y puedes demostrar que fuiste manipulada, deberías estar bien. Esperanza asintió, pero tenía una pregunta más. Mauricio, ¿por qué decidiste testificar hoy? Podrías haber mantenido el silencio profesional y evitarte todos estos problemas. Mauricio la miró con una sonrisa triste. Porque durante 15 años te vi trabajar tan duro como cualquier empresario, contribuir tanto como cualquier socio, y ser tratada como si no fueras nada. Cuando escuché cómo te estaban describiendo esta mañana, no pude quedarme callado. Mientras salían del juzgado, Esperanza vio a Rodolfo y Valeria caminar hacia el estacionamiento. Rodolfo se veía derrotado y preocupado, claramente entendiendo que su vida iba a cambiar dramáticamente en los próximos meses. Valeria caminaba a su lado, pero ya no con la confianza posesiva de la mañana. Era evidente que estaba empezando a darse cuenta de que se había metido en una situación mucho más complicada de lo que había anticipado. Por primera vez en meses, Esperanza sintió que podía respirar completamente. No sabía qué iba a pasar en los próximos meses con la investigación fiscal. No sabía si realmente iba a recibir todo el dinero del acuerdo, y no sabía cómo iba a reconstruir su vida después de todo esto.
Pero sí sabía una cosa. Nunca más iba a permitir que alguien la tratara como si no tuviera valor. Había encontrado su voz, y esta vez no iba a callar. 6 meses después de la audiencia que había cambiado su vida para siempre, Esperanza Mendoza se encontraba sentada en la oficina del licenciado Fernando Castillo, un especialista en derecho fiscal, que se había convertido en su nuevo aliado en la compleja batalla legal que había seguido al divorcio. La oficina de Castillo estaba ubicada en un edificio moderno de la colonia Polanco, muy diferente del ambiente austero del juzgado familiar donde todo había comenzado. Las paredes estaban cubiertas de diplomas y reconocimientos, y la vista desde el piso 12 mostraba un panorama espectacular de la Ciudad de México en una tarde clara de abril. Esperanza había cambiado notablemente en estos meses. Su cabello ahora llevaba un corte moderno que enmarcaba su rostro con más confianza, y vestía un traje sastre gris que había comprado con el primer pago del acuerdo de divorcio. Pero el cambio más notable no era físico, sino en su postura y en la manera en que hablaba. Ya no era la mujer insegura que había sido humillada en el tribunal, sino alguien que había encontrado su propia fuerza. «Esperanza», le dijo Castillo, un hombre de 40 años con una reputación impecable en casos de fraude fiscal. «Tengo noticias muy buenas para usted». Abrió una carpeta gruesa que contenía documentos oficiales con el sello del Servicio de Administración Tributaria. «La investigación de Hacienda ha concluido oficialmente. Usted ha sido completamente exonerada de cualquier responsabilidad criminal. El SAT determinó que fue víctima de manipulación y que cooperó completamente con la investigación». Esperanza sintió como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. Durante los últimos 6 meses, había vivido con el miedo constante de que pudiera enfrentar cargos criminales por las transacciones que había firmado sin entender completamente. ¿Y Rodolfo? La expresión de Castillo se volvió más seria. Su exesposo no tuvo tanta suerte. Ha sido acusado formalmente de lavado de dinero, evasión fiscal y fraude. Los cargos son graves, Esperanza. Está enfrentando entre 8 y 15 años de prisión. ¿Ya fue arrestado? Hace 2 semanas. Está en prisión preventiva en el reclusorio norte mientras espera el juicio. Su abogado, el famoso licenciado Salinas, renunció al caso después de que salió a la luz que él también podría haber estado involucrado en encubrir algunas de las irregularidades. Esperanza reflexionó sobre esta información. A pesar de todo lo que Rodolfo le había hecho, a pesar de la humillación y el dolor, no podía evitar sentir una punzada de tristeza por el hombre que una vez había amado y que ahora veía su vida completamente destruida. ¿Qué va a pasar con la empresa? Autopartes Aguilar está siendo administrada temporalmente por un interventor designado por el tribunal. La buena noticia es que la investigación demostró que la empresa en sí es legítima y rentable. El problema era cómo Rodolfo estaba usando la empresa para lavar dinero de fuentes externas. Castillo sacó otro conjunto de documentos. De hecho, esto nos lleva a la segunda buena noticia. El tribunal ha determinado que su participación del 40% en las ganancias futuras de la empresa sigue siendo válida. Más importante aún, ha sido nombrada como administradora temporal de sus acciones, lo que significa que tendrá voz y voto en todas las decisiones importantes de la empresa. Esta noticia sorprendió a Esperanza. Durante todos los años de su matrimonio, Rodolfo había insistido en que ella no entendía de negocios, que esas eran cosas de hombres. Ahora, irónicamente, la justicia le estaba dando la oportunidad de demostrar de lo que era capaz. ¿Yo? ¿Administradora? Pero yo no tengo experiencia. Esperanza. Durante la investigación, Mauricio Fuentes y varios empleados de la empresa testificaron sobre su conocimiento del negocio y sobre las contribuciones que usted hizo a lo largo de los años. El interventor judicial solicitó específicamente que usted fuera incluida en la administración. Castillo se reclinó en su silla. Además, hay algo más que necesita saber. Durante la investigación de las cuentas en el extranjero, se descubrió que Rodolfo había estado desviando dinero a cuentas personales en las Islas Caimán. Ese dinero, aproximadamente $900,000, ha sido congelado y será repatriado a México como parte de la investigación. ¿Qué significa eso para mí? Significa que cuando se resuelva todo el proceso legal,
Es muy probable que usted reciba una compensación adicional sustancial. Estamos hablando de varios millones de pesos más. Esperanza se quedó en silencio, tratando de procesar toda esta información. 6 meses antes había estado a punto de quedarse prácticamente sin nada. Ahora, no solo había recibido una compensación justa por su contribución al matrimonio, sino que estaba a punto de convertirse en una mujer económicamente independiente por primera vez en su vida adulta. Hay una cosa más, añadió Castillo. ¿Recuerda a Valeria Soto, la novia de su ex esposo? Por supuesto. ¿Qué pasa con ella? Aparentemente, cuando Rodolfo fue arrestado, ella desapareció. Se llevó el BMW, vació las cuentas bancarias a las que tenía acceso, y nadie la ha visto desde entonces. Dejó a Rodolfo en el momento exacto en que más la necesitaba. Esperanza no pudo evitar sentir una satisfacción sombría al escuchar esto. Valeria había estado presente durante la humillación en el tribunal. Había disfrutado viendo cómo intentaban destruir la dignidad de Esperanza. Ahora resultaba que su lealtad había sido tan superficial como su belleza artificial. ¿Y mis hijos?, preguntó Esperanza. ¿Cómo están manejando todo esto? La pregunta sobre Alejandro y Sofía era la que más le preocupaba. Durante los últimos meses había estado tan concentrada en la batalla legal que no había tenido tiempo suficiente para procesar completamente el impacto que toda esta situación había tenido en sus hijos. ¿No ha hablado con ellos recientemente? Sí, pero es complicado. Alejandro tiene 22 años y está terminando su carrera de ingeniería. Al principio estaba furioso conmigo por destruir a la familia, pero cuando le expliqué todo lo que había pasado, comenzó a entender. Sofía tiene 19 y está en la universidad. Ella siempre fue más perceptiva. Creo que ya sospechaba que algo no estaba bien entre su padre y yo. Castillo asintió comprensivamente. Es natural que sea un proceso difícil para ellos. Descubrir que su padre no era quien pensaban que era debe ser devastador. Lo que más me duele es que durante años Rodolfo les enseñó a verme como menos importante. Les decía que yo no entendía de cosas serias, que mi opinión no valía tanto como la de él. Ahora estoy tratando de reconstruir mi relación con ellos desde una posición de fortaleza en lugar de debilidad. ¿Cómo están respondiendo a eso? Esperanza sonrió por primera vez durante la reunión. Mejor de lo que esperaba. Alejandro me dijo la semana pasada que nunca me había visto tan segura de mí misma. ¿Y Sofía? Sofía me dijo que estaba orgullosa de cómo había luchado por lo que era justo. Después de finalizar la reunión con Castillo, Esperanza decidió caminar en lugar de tomar un taxi de regreso a su nuevo departamento en la Roma Norte. Había alquilado un pequeño pero elegante espacio de 2 recámaras después de que finalmente había podido mudarse de la casa familiar, que ahora estaba siendo vendida como parte del proceso de liquidación de los bienes de Rodolfo. Mientras caminaba por las calles llenas de cafés y galerías de arte, reflexionaba sobre los cambios dramáticos que habían ocurrido en su vida. 6 meses antes, había sido una mujer de 43 años que se sentía invisible e inútil. Ahora, estaba a punto de embarcarse en una nueva carrera como empresaria. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Mauricio. Esperanza, ¿cómo te fue con Castillo? Bien, muy bien. Me dijo que todo el proceso legal está casi terminado, y que probablemente voy a ser nombrada oficialmente como administradora de mis acciones en la empresa. Eso es excelente. De hecho, te llamo porque quería discutir algo contigo. ¿Tienes tiempo para un café? 1 hora después, Esperanza se encontraba sentada frente a Mauricio en un pequeño café de la colonia Condesa. Durante los últimos meses, su relación había evolucionado de una amistad distante a una sociedad basada en el respeto mutuo y la confianza. Esperanza, comenzó Mauricio. He estado pensando mucho sobre el futuro de Autopartes Aguilar. La empresa es sólida, los clientes están satisfechos y los empleados son leales. El único problema era Rodolfo y sus actividades ilegales. ¿Qué estás sugiriendo? Estoy sugiriendo que consideremos la posibilidad de comprar la empresa completa. Tú tienes el 40%. Yo tengo los conocimientos contables y las relaciones con los clientes, y entre los dos podríamos conseguir el financiamiento para adquirir el 60% restante
cuando sea puesto en venta por el tribunal. La propuesta era audaz, pero Esperanza había estado pensando en algo similar durante las últimas semanas. Mauricio, durante todos estos años yo fui testigo de cómo funcionaba realmente la empresa. Sé quiénes son los clientes importantes, entiendo los ciclos de inventario, conozco a los empleados clave. Creo que podríamos hacer que funcionara. Más que hacerla funcionar, Esperanza, creo que podríamos hacerla crecer. Sin las distracciones de las actividades ilegales de Rodolfo, sin los gastos excesivos en su estilo de vida, la empresa podría ser mucho más rentable. ¿Has hablado con los empleados sobre esto? Informalmente sí. La mayoría de ellos están preocupados por sus trabajos. Si nosotros compramos la empresa y la manejamos de manera transparente y legal, creo que tendríamos su apoyo completo. Esperanza reflexionó sobre la propuesta. La idea de ser propietaria y administradora de la empresa que había ayudado a construir sin recibir crédito durante tantos años tenía un atractivo poético. ¿Qué pasa si fracasamos? ¿Qué pasa si tenemos éxito? Respondió Mauricio con una sonrisa. Esperanza, durante años te subestimaste a ti misma porque Rodolfo te convenció de que no eras capaz. Pero yo he visto tu inteligencia, tu capacidad de organización, tu habilidad para relacionarte con la gente. Creo que podrías ser una excelente empresaria. Esa noche, Esperanza estaba en su departamento revisando los estados financieros de Autopartes Aguilar que Mauricio le había dado. Por primera vez en su vida no estaba estudiando estos números porque alguien le había dicho que los firmara, sino porque estaba tomando sus propias decisiones sobre su futuro. Su teléfono sonó. Era Sofía. Mamá, ¿cómo estás? No hemos hablado desde el fin de semana. Estoy bien, hija. Muy bien, de hecho. ¿Cómo van tus clases? Van bien. Mamá, tengo algo que decirte. Alejandro y yo hemos estado hablando mucho sobre todo lo que ha pasado. Sobre papá, sobre ti, sobre nuestra familia. Esperanza sintió un nudo en el estómago, temiendo que sus hijos hubieran decidido culparla por la destrucción de la familia. ¿Qué han decidido? Hemos decidido que queremos disculparnos contigo. ¿Disculparse? ¿Por qué? Por todos los años que no valoramos lo que hacías por nosotros, por las veces que tratamos tus opiniones como menos importantes que las de papá, por no defenderte cuando papá te hablaba mal delante de nosotros. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Esperanza. Hijos, ustedes eran niños. No era su responsabilidad. Sí era nuestra responsabilidad, mamá. Al menos en los últimos años. Y queremos que sepas que estamos orgullosos de ti, de cómo luchaste por lo que era justo, de cómo no te dejaste intimidar, de cómo encontraste la fuerza para defenderte. Sofía, y hay algo más, mamá. Alejandro y yo queremos apoyarte en lo que decidas hacer con la empresa. Si decides comprarla, si decides ser empresaria, queremos ayudarte. Alejandro puede ayudar con la parte técnica cuando termine su carrera, y yo puedo ayudar con la administración durante los veranos. Esperanza no pudo contener las lágrimas. Durante meses había tenido miedo de que la batalla legal hubiera dañado permanentemente su relación con sus hijos. Escuchar que no solo la entendían, sino que querían apoyarla era más valioso que cualquier compensación económica. 2 meses después, en una mañana soleada de junio, Esperanza estaba de pie frente al edificio que albergaba las oficinas de Autopartes Aguilar. En sus manos tenía las llaves de la empresa que ahora era oficialmente suya y de Mauricio. Habían logrado conseguir el financiamiento para comprar el 60% restante y el tribunal había aprobado la transferencia de propiedad. Mauricio llegó unos minutos después cargando una caja con nuevos materiales de oficina y una gran sonrisa. ¿Lista para tu primer día como CEO de tu propia empresa? Le preguntó. ¿CEO? ¿No somos socios iguales? Esperanza, yo soy el contador. Tú eres la líder. Los empleados te respetan, los clientes te conocen y tú entiendes la visión de la empresa mejor que nadie. Yo me encargo de los números, tú te encargas de todo lo demás. Cuando entraron al edificio, se encontraron con algo completamente inesperado. Todos los empleados estaban reunidos en el área de recepción, y cuando vieron entrar a Esperanza, comenzaron a aplaudir. María Fernández, la supervisora de ventas que había trabajado en la empresa durante 10 años,
Se acercó a Esperanza con un ramo de flores. Señora Esperanza, todos nosotros queríamos darle la bienvenida oficialmente. Durante todos estos años, usted siempre nos trató con respeto y dignidad. Sabemos que bajo su liderazgo, esta empresa va a ser un lugar mejor para trabajar. Esperanza estaba emocionada hasta las lágrimas. Durante años había sido invisible en esta empresa, tratada como la esposa del jefe que ocasionalmente aparecía para firmar papeles. Ahora era la jefe, y sus empleados estaban celebrando su liderazgo. Gracias, logró decir finalmente. Todos ustedes han hecho de esta empresa lo que es. Mi trabajo va a ser asegurarme de que tengan las herramientas y el apoyo que necesitan para seguir haciendo un trabajo excelente. Después de la pequeña ceremonia de bienvenida, Esperanza se dirigió a la que ahora era su oficina. Era el mismo espacio donde Rodolfo había trabajado durante años, pero ella había decidido redecorarla completamente. Las paredes ahora estaban pintadas de un azul claro y sereno. Había plantas en las ventanas, y en lugar del escritorio de acero frío que Rodolfo había usado, había escogido uno de madera cálida que invitaba a la conversación. Se sentó en su nueva silla y miró por la ventana hacia la calle. Desde allí podía ver el juzgado donde todo había comenzado 8 meses antes. Parecía otra vida, otra persona la que había entrado temblorosa a esa sala de audiencias, esperando recibir las migajas que su ex esposo estaba dispuesto a darle. Su teléfono sonó. Era el licenciado Castillo. Esperanza, tengo la notificación oficial del tribunal. Los fondos de las cuentas en el extranjero han sido oficialmente liberados y transferidos a su cuenta. Son exactamente $943,000 estadounidenses. Esperanza hizo una pausa para procesar la cifra. En pesos mexicanos, era más de 18 millones adicionales. ¿Todo ese dinero es mío? Todo ese dinero es suyo. El tribunal determinó que fueron fondos desviados ilegalmente de las ganancias legítimas de la empresa, y dado que usted tiene una participación del 40% en la empresa, más la compensación por los años en que fue excluida de las ganancias, la cantidad completa le pertenece. Después de terminar la llamada, Esperanza se recostó en su silla y reflexionó sobre el giro extraordinario que había tomado su vida. Hacía menos de un año, había sido una mujer que se sentía inútil e invisible, dependiente económicamente de un hombre que la había manipulado y humillado. Ahora era propietaria de su propia empresa, económicamente independiente, y por primera vez en décadas, completamente a cargo de su propio destino. Pero lo que más valoraba no era el dinero o la empresa, o la independencia económica. Lo que más valoraba era haber recuperado su propia voz y su propia dignidad. Esa tarde, cuando llegó a su departamento, encontró un sobre que había sido deslizado bajo su puerta. Lo abrió con curiosidad y encontró una carta escrita a mano en papel de la prisión. Esperanza, sé que probablemente no quieres saber nada de mí, y lo entiendo, pero necesito decirte algunas cosas antes de que comience mi juicio la próxima semana. Primero, quiero disculparme. No por el divorcio, no por enamorarme de otra persona, sino por la manera en que te traté durante el proceso, por permitir que mi abogado te humillara, por no reconocer todo lo que contribuiste a nuestro matrimonio, por tratarte como si fueras menos importante de lo que eres. Segundo, quiero que sepas que nunca fue mi intención involucrarte en nada ilegal. Cuando comencé a tomar atajos financieros, pensé que te estaba protegiendo al no contarte los detalles. Ahora me doy cuenta de que te puse en riesgo, y eso es imperdonable. Tercero, quiero que sepas que me alegra que hayas encontrado tu propia fuerza. Durante años te convencí de que eras menos capaz de lo que realmente eres, y eso fue cruel e injusto. Ver cómo luchaste en el tribunal me hizo recordar a la mujer de la que me enamoré hace 25 años. Inteligente, determinada, y más fuerte de lo que ella misma sabía. No espero tu perdón, y no estoy pidiendo otra oportunidad. Solo quiero que sepas que finalmente entiendo el daño que te causé, y que si pudiera cambiar la manera en que manejé las cosas, lo haría. Cuida de nuestros hijos. Ellos van a necesitar saber que al menos uno de sus padres es una persona de la que pueden estar orgullosos. Rodolfo. Esperanza leyó la carta 2 veces antes de doblarla cuidadosamente
y guardarla en un cajón de su escritorio. No sabía si alguna vez le respondería. No sabía si podría perdonarlo completamente por todo lo que había pasado. Pero apreciaba que finalmente hubiera reconocido la verdad sobre lo que había sido su matrimonio y sobre lo que ella valía. Esa noche, por primera vez en años, Esperanza se preparó una cena elegante para ella sola. Puso música que le gustaba, abrió una botella de vino que había estado guardando, y se sentó en su balcón para ver el atardecer sobre la Ciudad de México. Mientras observaba cómo el cielo cambiaba de colores, pensó en el camino que la había llevado hasta este momento. Había comenzado como una mujer invisible que había perdido su identidad en un matrimonio que parecía exitoso desde afuera, pero que la había reducido a menos que nada desde adentro. Había pasado por la humillación pública, por meses de incertidumbre legal, por el miedo de enfrentar cargos criminales, por la angustia de reconstruir su relación con sus hijos. Pero había emergido como una mujer que conocía su propio valor, que había encontrado su propia voz, y que finalmente estaba viviendo su propia vida en sus propios términos. Su teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de Alejandro. Mamá, Sofía y yo queremos llevarte a cenar este fin de semana para celebrar tu nueva empresa. Estamos muy orgullosos de ti. Te amo. Esperanza sonrió mientras escribía su respuesta. Me encantaría. Y yo también los amo. Más de lo que pueden imaginar. Mientras guardaba su teléfono y regresaba a contemplar el atardecer, Esperanza Mendoza se dio cuenta de algo fundamental. Por primera vez en su vida adulta, estaba completamente en paz consigo misma. Había encontrado justicia, pero más importante aún, había encontrado su propia fuerza. Y ahora, finalmente, estaba lista para el resto de su vida. En el juzgado donde todo había comenzado, el juez Ramírez estaba revisando los archivos del caso antes de archivarlos permanentemente. En sus 30 años como juez, había visto miles de divorcios, pero pocos lo habían impactado como el de Esperanza Mendoza. Era un recordatorio de que la justicia a veces llega de maneras inesperadas, y que la verdad, aunque tarde en emerger, siempre encuentra su camino hacia la luz. En su nota final para el archivo, escribió: Este caso demuestra la importancia de escuchar todas las voces en un proceso legal, especialmente las voces de quienes han sido históricamente silenciadas. La justicia no solo se trata de aplicar la ley, sino de asegurar que la dignidad humana sea respetada en el proceso. Y en una pequeña prisión en las afueras de la ciudad, Rodolfo Aguilar se preparaba para enfrentar las consecuencias de sus decisiones, sabiendo que había perdido mucho más que dinero o libertad. Había perdido la oportunidad de envejecer al lado de una mujer extraordinaria que había tardado demasiado en reconocer. Pero esa ya era otra historia. La historia de Esperanza Mendoza había terminado con el mejor final posible. Había encontrado no solo justicia, sino también a sí misma. Y eso, decidió mientras terminaba su copa de vino bajo las primeras estrellas de la noche, valía más que cualquier compensación que hubiera podido ganar en el tribunal. Su nueva vida había comenzado. ¿Qué te pareció la historia de Esperanza? ¿Creías que iba a lograr la justicia que merecía después de tantos años de humillación? Cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te impactó de esta increíble transformación. Si te gustó esta historia de superación y justicia, no olvides darle like al video, suscribirte al canal para más historias que te mantendrán al borde del asiento, y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras publicaciones. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote las mejores historias. Nos vemos en la próxima historia.